Él con estas palabras encendió un fuego que rápidamente se propagó por todas partes. En un ambiente ya cargado de tensión, el actor turco decidió romper el silencio. Sus gestos firmes y su tono determinado mostraron que no estaba dispuesto a seguir aguantando lo que considera injusto. Pondo. La mirada penetrante que dirigió a las cámaras reflejaba rabia, pero también seguridad en sí mismo. El momento fue tan intenso, que quienes lo presenciaron sabían que se estaba escribiendo un capítulo decisivo en su carrera. Las críticas que lo habían perseguido durante meses, finalmente encontraron respuesta. Can Yaman, cansado de rumores y especulaciones, decidió enfrentar a quienes lo atacan constantemente. Todo lo que dicen de mí tiene un único objetivo: crear ruido y generar publicidad a costa de mi nombre, exclamó con fuerza. No. Su voz retumbaba con firmeza mientras la sala quedaba en silencio absoluto. Nadie se atrevía a interrumpirlo, todos querían escuchar cada palabra. La tensión crecía con cada frase que pronunciaba, como si se tratara de un juicio público. El actor no se limitó a frases cortas ni evasivas. Expuso su sentir de una manera abierta, como pocas veces lo había hecho antes. No tengo miedo de lo que digan, pero me molesta que manipulen todo lo que hago para vender titulares, declaró con convicción. El público, sorprendido por la dureza de sus palabras, no podía apartar la mirada. Las redes sociales comenzaron a llenarse de comentarios en cuestión de minutos. Miles de usuarios compartían el momento asegurando que Yaman estaba más directo que nunca. Lo que más impactó fue el modo en que desmontó una a una las críticas que le habían lanzado. Recordó acusaciones pasadas, rumores sin fundamento y frases malinterpretadas. Con calma, pero también con firmeza, fue respondiendo a cada señalamiento. Me pintan como alguien arrogante o superficial, cuando lo único que hago es trabajar y vivir mi vida, aseguró Paul. Esa sinceridad sorprendió incluso a quienes no eran sus seguidores. En ese instante, la figura del actor trascendió al simple personaje televisivo y mostró su lado humano. Las reacciones no se hicieron esperar. Algunos lo aplaudieron por su valentía, otros lo acusaron de victimizarse. Sin embargo, lo cierto es que nadie quedó indiferente. Su discurso, cargado de fuerza y autenticidad, se convirtió en el tema más comentado de la jornada. Las plataformas digitales colapsaron con videos del momento que rápidamente se hicieron virales. Las miradas de todos estaban puestas en él, y en sus duras palabras. La noticia se extendió como pólvora y llegó a medios de distintos países. En su intervención, Can Yaman no dejó espacio para la ambigüedad. Cada crítica que recibo está diseñada para alimentar un espectáculo. Soy consciente de que mi nombre vende, y eso es lo que buscan, dijo con dureza. Estas frases no solo encendieron la polémica, sino que también plantearon preguntas sobre el papel de los medios y las redes. ¿Hasta qué punto una figura pública es responsable de lo que otros generan a su alrededor? La discusión se intensificó en cada foro y en cada comentario. La seguridad con la que habló contrastaba con el silencio que guardó en el pasado. Antes había preferido ignorar, pero esta vez decidió dar un golpe sobre la mesa. Ese cambio de estrategia fue interpretado como un giro en su relación con el público. Muchos vieron en sus palabras la decisión de no dejarse pisotear más. Otros interpretaron el gesto como una señal de cansancio acumulado. Lo cierto es que Yaman logró, una vez más, colocarse en el centro de la conversación. Las frases se repetían en todos los rincones de Internet. Todo es por publicidad. Estas palabras se transformaron en un lema, en un eslogan compartido por miles. Algunos lo usaban para apoyarlo, otros para burlarse. Pero el impacto era indiscutible. Las imágenes de su rostro serio, pronunciando esas palabras, circulaban sin parar. El eco de su voz se replicaba en cada publicación, en cada video y en cada tuit. Nunca antes un gesto suyo había tenido tanta repercusión inmediata. El momento también dejó en evidencia la tensión que existe entre los famosos y la exposición constante. Ser conocido no significa ser un producto, dijo en otro tramo de su intervención. Esa frase caló hondo en muchos de sus seguidores, que la compartieron como símbolo de resistencia. En cuestión de horas se transformó en tendencia global. La opinión pública se dividía.
pero todos hablaban de él. La fuerza de sus palabras trascendía cualquier frontera cultural o lingüística. El discurso completo, captado por decenas de cámaras, se difundió como un reguero de pólvora. Can Yaman, consciente del efecto que provocaba, no se retractó en ningún momento. Su postura era clara y firme. No buscaba disculparse ni suavizar su imagen, sino plantarse con toda su fuerza. Ese gesto generó respeto en muchos, incluso entre sus críticos. El aire se cargó de un sentimiento colectivo de que algo importante acababa de ocurrir. El poder de sus declaraciones se reflejó en la manera en que cada medio replicó sus palabras. Algunos resaltaron su valentía, otros su carácter explosivo, pero ninguno pudo ignorarlo. Los titulares eran un reflejo de la magnitud del impacto. Miles de personas que no seguían su carrera comenzaron a interesarse en él. La polémica se había convertido en una estrategia involuntaria de expansión. Lo más revelador fue la manera en que su declaración resonó con experiencias personales de muchas personas. Usuarios en redes decían sentirse identificados con la manipulación que él denunciaba. Otros aseguraban que había expresado lo que muchos callan. Dizzy. La conexión con el público fue instantánea. El actor, al hablar desde su propia vulnerabilidad, logró traspasar la pantalla. Ese efecto emocional fue lo que terminó de consolidar el momento como inolvidable. Aunque hubo voces que intentaron minimizar lo dicho, la fuerza de la escena era innegable. Can Yaman se había mostrado transparente, sin filtros y sin miedo. Su mensaje caló incluso en aquellos que suelen criticarlo con dureza. Nadie podía negar la valentía de mirar de frente a la opinión pública y responder sin titubeos. La autenticidad se convirtió en su arma más poderosa. Y esa misma autenticidad fue la que mantuvo a todos hablando de él durante horas. La conversación siguió extendiéndose como una ola imparable. Programas de televisión, páginas web y canales digitales debatían el tema. Algunos analistas decían que había abierto una grieta en la relación entre celebridades y medios. Otros afirmaban que se trataba simplemente de un arrebato. Lo cierto es que el efecto fue devastador. Nadie quedó al margen. Cada palabra suya se repetía en bucle, amplificando la discusión. La relación entre Can Yaman y la opinión pública nunca volverá a ser la misma. Sus seguidores lo ven ahora como alguien que no teme defenderse. Sus detractores, como alguien que confirmó su carácter impulsivo. Pero en ambos casos, su figura se fortaleció. El magnetismo del momento superó cualquier límite previo. Yaman había conseguido transformar una crítica en un altavoz mundial. Con cada repetición del video, la imagen del actor crecía. Su figura imponente y su voz firme se transformaron en símbolos de determinación. Muchos lo compararon con otras celebridades que en su día dieron un golpe similar sobre la mesa. La diferencia es que Yaman lo hizo en un momento de máxima exposición mediática. Eso amplificó aún más su impacto. Lo que comenzó como una respuesta, se convirtió en un fenómeno global. El público seguía dividido, pero la atención estaba asegurada. En cafeterías, hogares y oficinas, el tema no dejaba de mencionarse. Todos tenían una opinión, todos querían decir algo. La polémica había logrado trascender el círculo habitual de fanáticos. Can Yaman estaba en boca de todos. Esa omnipresencia era la prueba de que sus palabras habían dado en el blanco. Mientras tanto, las redes no dejaban de mostrar su rostro en cada publicación. Fotos, memes, videos y declaraciones se acumulaban sin cesar. La viralidad alcanzó niveles impresionantes. Su frase, "todo es por publicidad", se convirtió en tendencia principal en distintos países. Nadie quería quedarse afuera de la conversación. La explosión mediática era total, y parecía no tener freno. El eco de sus declaraciones continuará durante mucho tiempo. No solo por la polémica inmediata, sino por lo que simbolizan en el debate más amplio. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de un famoso frente a la manipulación de su imagen? La pregunta queda abierta, pero con un ejemplo tan potente, difícilmente será ignorada. El impacto de Can Yaman en este episodio será recordado como un antes y un después.
La fuerza del momento se quedará en la memoria colectiva. Lo cierto es que, con o sin intención, el actor logró adueñarse de la agenda mediática. Con ninguna otra noticia pudo competir con la intensidad de sus palabras. La claridad de su mensaje, sumada a la fuerza emocional, fue suficiente para arrasar en todos los espacios. La polémica seguirá, pero la marca de su intervención es imborrable. Kanyaman demostró que, incluso bajo presión, puede dominar el escenario. Esa imagen quedará como testimonio de su carácter indomable. En resumen, lo que comenzó como una respuesta a críticas, terminó siendo un fenómeno cultural. La gente no hablaba de otra cosa, los titulares no mostraban otra cara. El actor turco había conseguido convertir su enfado en un altavoz internacional. Con sus frases contundentes, marcó un hito en su trayectoria pública. Y aunque el debate seguirá abierto, el mensaje ya quedó grabado en millones de personas. Kanyaman había hablado, y el mundo entero escuchó.